Bienvenidos a todos esos padres de familia que súper juiciosos están aquí 9:30, sábado en la mañana, mejor dicho, después de una semana pesadita del trabajo. Bueno, pero estamos aquí para aprender un poquito más qué es lo que tienen para decirnos, ¿cierto? ¿Qué es lo que el colegio quiere que nosotros sepamos y cómo nos pueden ayudar, ¿cierto? ¿Cómo nos pueden acompañar en este proceso con este preadolescente que ya me tiene cansado, cansada, ¿cierto? Que no sabemos de pronto a veces qué hacer con él, que no sabemos qué pasó si hace un segundo era nuestro niño que sacábamos al parque y ahora es ese preadolescente que no me quiere ni mirar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Por favor, André, sigue la... Listo. Entonces, en la preparación, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero y lo más importante, vamos a necesitar completa disposición, ¿cierto? Y apertura al cambio. Digamos que nosotros sabemos, ¿cierto? Que es un fin de semana, que los fines de semana los tenemos aquí en la cabeza para poder estar tranquilos, ¿cierto? Para poder relajarnos, pero esta actividad, más que la vean, más allá de verla de pronto como, ay, Dios mío, me toca entrar a la escuela de padres, es qué chévere. Vamos a aprender, ¿sí? Preparemos nuestra mente para decir, sí, hoy vamos a aprender algo nuevo, ¿listo? Y la apertura al cambio, ¿cierto? Tengamos esa apertura al cambio. Resulta que nuestros cerebros literalmente siempre nos quieren proteger de todo lo que nos causa malestar. Y el cambio en los seres humanos produce ese malestar. Entonces el cerebro va a decir, ¿cómo no cambiar? No. Así a veces yo sepa cómo hacer de otra manera las cosas. Es como, ay, pero esto ya me está funcionando. ¿Para qué tengo que cambiar, cierto? Entonces, frente a eso es donde nosotros vamos a decir, no. O sea, voy a adquirir unas nuevas herramientas y voy a empezar a mirar cómo funcionan, ¿cierto? Quizás esto me permita tener un fortalecimiento del vínculo, que es lo que queremos enseñar el día de hoy, ¿cierto? Adicionalmente, vamos a tener 1 minuto, papás, para que por favor vayan por una hoja, para que vayan por un esfero y al regresar los espero así, mejor dicho, súper juiciosos, súper dispuestos. También quiero por favor que prendan sus cámaras, como ya les dijo Lady, para que los pueda ver, podamos interactuar de una manera pues más amena, ¿cierto? Y mirar, entonces empezar con el inicio del taller. Entonces, bueno, espero que ya papás tengan ustedes allí su esfero, su hoja y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esa hoja y vamos a poner, lo primero que vamos a poner ahí, que es el título. Un título que diga, yo también cambié. Listo, vamos a ponerlo ahí grande, como quieran, un título en la hoja. Listo. Ahora que ya tenemos ese título, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a escribir 3 cosas, 3, que cambiamos en la forma de actuar, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en comparación a cómo éramos nosotros antes de la pandemia, ¿cierto? Que eso ya fue hace un poco más de un año, ¿verdad? Vamos eso ahí a pensar muchísimo, bueno, ¿qué cambia en mi forma de pensar? O sea, en comparación a lo que pensaba antes de la pandemia y ahora. ¿M? O cómo me siento, cómo me sentía antes y cómo me siento ahora, ¿verdad? O qué hago ahora que no hacía antes, ¿cierto? O qué hacía antes que no hago ahora, ¿verdad? También puede pasar. Pasaron muchas cosas, ¿no? Un año no parece nada en 12 meses, ¿verdad? Pero sí es mucho tiempo. Nos podríamos hasta sorprender de las cosas que han pasado con nosotros hasta el día de hoy. Listo, ahora que lo estamos pensando, que ya vamos escribiéndolo, me gustaría que algún papá, que alguna mamá se anime a escribirnos por el chat o a levantar su mano para abrir su micrófono y contarnos qué considera que ha cambiado. Listo, Están señora muy Ángel. participativos. Ay, mire, la señora Angélica ya Sí. tomó nota. Muy bien. Bueno, mira, pues de pronto no dejarme llevar por tanto los impulsos por el momento, de pronto cuando a veces el estrés y todo eso lo hace a uno reaccionar de una manera equivocada, entonces como hacer de pronto Ujú, más pausada, a ser más receptiva, a escuchar más, eh, sobre todo pues a mi hijo y ujú.
definitivamente amar y valorar mucho más a mi familia. Siempre la he amado, siempre la he estado, pero este tiempo la ha hecho a uno como aprender a valorarlos cada segundo, cada momento. Tenemos que aprender a vivirlos y expresarles siempre el amor que tenemos. Ok, listo. Muchas gracias por el aporte, mamá. Ahora, Ley, creo que nos escribieron algo por el chat. Sí, señora. El señor Carlos Restrepo nos dice, pues antes salía todos los días, salía todo el tiempo desde temprano y llegaba tarde, pasaba más tiempo afuera. Ok, bueno, eso también ha cambiado mucho, ¿cierto? La forma en la que vemos nuestra realidad, la forma en la que nos proyectamos también ha cambiado, ¿cierto? La forma en la que yo decía antes como, no, la próxima semana tiene que estar súper, súper planeada, ¿cierto? Porque si no, entonces a mí me entro en colapso, ¿cierto? No puedo manejar mi vida de adulto si no tengo esto planeado y lo que sigue y lo que vamos a hacer en el mes de agosto y en el mes de diciembre, ¿cierto? Y de pronto la pandemia dijo como, no, esto no va a suceder, ¿cierto? Nos dijo como, ahora lo que tenemos que hacer es mirar como, vengan, qué importante es el ser conscientes de lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? De lo que podemos empezar a hacer ahora para ver eso reflejado de pronto en un futuro. Y así no lo hubiéramos reflejado en el futuro. ¿Cómo es que yo estoy viviendo mi vida ahora? ¿Cómo es que estoy teniendo las suficientes estrategias para ser consciente de lo que estoy haciendo? Eso es una pregunta muy importante porque imagínense que el tema del vínculo, de este fortalecimiento, creo que ahí nos están escribiendo por el chat, Lady, antes de Sí, continuar. tenemos ahí varias apreciaciones. El señor Óscar Aguirre nos menciona, buenos días, cambió la forma de ver a las demás personas de formas positivas y negativas. Antes se sentía Ujú. libertad para salir, buscar oportunidades, ahora no. Mucha incertidumbre acerca del futuro, no solo a nivel económico, sino como sociedad, en especial por nuestros hijos. También el señor Ujú. Carlos Restrepo complementa su respuesta, paso más tiempo con la familia, mis hijos están más felices porque se sienten más acompañados. El señor Efren nos dice más tolerancia, más labores familiares y más escuchar. Wow, o sea, son unos cambios impresionantes, ¿no? Y uno diría, pero eso nada más fue hace un año. Y yo venía comportándome, no sé, 30, 35 años, 40 años de una manera en la que llega algo a mi vida y me dice como, ups, tengo que empezar a reflexionar acerca de ciertas cosas que estoy haciendo, ¿verdad? Esto como que nos extendió el tiempo un poquito. Fue un stop en nuestras vidas para decir, ok, vamos a empezar a hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Vamos de pronto a valorar un poco más lo que tenemos, porque como les comentaba, en el afán laboral, en el afán diario, nosotros estamos tan inmersos en nuestras propias preocupaciones que no prestamos tanto detalle a las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y también estas cosas y estas situaciones también tienen que ver con nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Mm? Entonces, como les decía, esto es muy importante porque en el tercer punto nos dice, ahora vamos a pensar de esas tres cosas, ¿cuál fue la que más aportó aprendizaje? ¿Cierto? Ahí nos están escribiendo por el chat, ¿verdad? Sí, Aleja, el señor Jason Acosta nos dice, hola, entender que definitivamente en las cosas sencillas está la felicidad. En lo Ujú. emocional, percibo mayor empatía con las personas cercanas. Wow, impresionante. Entonces ahora nos vamos a imaginar que después de que nosotros hagamos allí la reflexión interna de qué fue lo que más aportó en mi vida ese aprendizaje, vamos a pensar cómo me estoy conectando con mi hijo adolescente, cómo estoy conectando con esa personita que dejó de ser un niño y ahora cambió muchas cosas. De hecho, a veces cambian tanto a nivel cognitivo, a nivel hormonal, a nivel físico, que parece que nuestro chiquito, nuestro hijo pequeño, lo cogieron de nuestra casa, se lo llevaron y en la puerta nos dejaron otro niño que no sabemos quién es, no sabemos por qué habla de la manera que lo hace, no sabemos por qué
a veces se comporta de esa manera, si cuando era niño era tan tranquilo, ahora porque se irrita por todo, ¿cierto? Eso no lo sabemos, o sea, es a veces un poco frustrante para nosotros, ¿cierto? Cuando somos papás de un hijo preadolescente o de un hijo adolescente, el decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese ya no parece mi hijo? ¿Cierto? Y allí es cuando nosotros vamos a entender las siguientes cosas que vamos a decir. Lo primero que es importante es empezar a entender lo respecto a la disciplina, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con disciplina. Cuando ustedes escuchan esa palabra, la palabra disciplina, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Si quieren pueden abrir su micrófono o pueden escribir por el chat. Lo primero que se les viene a la mente cuando dicen disciplina. El señor Efren está levantando la mano, me parece, para darle paso por el Sí, señor. micrófono. El señor Efren si quiere abrir su micrófono Ok, y contarnos. Aunque ya nos dice Constancia, nos respondió por el chat. ok, El señor Jason Acosta nos dice alineado a reglas. ok. Ujú. Hola, buen día. Disculpen, accidentalmente le di a quitar la mano, pero sí, quería decir que era constancia. Sí, Ok, para mí la disciplina es como algo que se forma con constancia, ¿no? Es seguido, haciéndolo seguido. ok, como persistir. Sí, sí, Sí. que se tiene que formar con el tiempo, no es de un día o de un momento para otro. Ok, Bueno, aquí tenemos más respuestas, Aleja. Dicen cumplir con sus deberes y generar un hábito de responsabilidades, reglas claras en casa, tener un objetivo y no perderlo nunca de vista. ok, entonces empezamos a tener esas palabras, ¿cierto? Que se nos vienen a la mente apenas decimos la palabra disciplina. Entonces, reglas, límites, establecimiento claro de objetivos, ¿cierto? Todas estas palabritas se nos vienen a nuestra cabeza. Incluso en muchos de nosotros la palabra disciplina o digamos, frente, digamos, a este tema de la crianza, lo que va a implicar automáticamente en nuestra cabeza es como castigo, ¿cierto? Corrección. ¿Verdad? Eso para nosotros de alguna forma es la disciplina porque está asociada también a lo que pasó cuando nosotros éramos pequeños, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando estábamos en casa? Entonces la disciplina era eso, era ese establecimiento de normas, de reglas claras que teníamos que tener o si no, de pronto iba a haber un castigo o una consecuencia que no iba a ser tan favorable para nosotros, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos en ese entonces a actuar por medio del miedo, ¿verdad? Cuando había un castigo, entonces, uy, no, yo no voy a hacer eso porque tengo miedo de que me castiguen, ¿verdad? Ese fue más o menos como la forma en la que a nosotros nos empezaron a explicar este tema de la disciplina. Entonces, ¿qué quiero que hagamos ahora? Lo que quiero que nosotros hagamos ahora efectivamente es coger esa palabra disciplina, sacarla de nuestra cabeza y ponerla en un bolsillito, ¿listo? Vamos a replantear esa palabra. Si antes la palabra disciplina tenía que ver con corrección, con castigo, con afirmaciones negativas, ahora lo que vamos a hacer cada vez que escuchemos la palabra disciplina es aprendizaje. La disciplina es el espacio para aprender. ¿Cierto? ¿Quiénes aprenden en ese espacio de la disciplina? ¿Mi hijo solamente? No, también yo aprendo de él, ¿cierto? En ese espacio de la disciplina. Pero ven, Alejandra, ¿cómo así que la disciplina entonces no sería establecimiento de normas o de límites? No, claro que no. Por supuesto que tiene que haber unas normas y por supuesto que tiene que haber unos límites. La diferencia es la forma en cómo nos vamos a dirigir hacia nuestros niños al establecer esos límites y esas normas. En este caso, frente a nuestros preadolescentes que a veces pareciera que no les gusta para nada las normas o los límites que nosotros les queremos imponer de alguna manera o enseñar, ¿cierto? Entonces, el paso número uno para poder acercarnos a ellos, a establecer esos límites, es nosotros mismos empezar a pensar y a sentir, bueno, ¿yo qué pienso de la disciplina? ¿Es un espacio para aprender? Ok. Cuando yo replanteo eso en mi cabeza de, ¿es un espacio para aprender? Automáticamente voy a acercarme en una forma en la que sí, tengo que explicarle a mi hijo cómo es que quiero que haga las cosas. Porque, ¿qué nos pasa? Nosotros todo el tiempo obviamos, ¿cierto? Es que él ya está grande, o sea, ¿cómo no vas a ver algo tan sencillo?
Usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿cierto? Miguel, usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros siempre utilizamos ese tipo de expresiones porque para nosotros es obvio que ya lo tienen que saber. Pues tenemos una noticia, no lo pueden saber, ¿cierto? Hay muchas cosas que ellos no tienen forma de saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo sabemos porque tenemos una experiencia, ¿cierto? Porque ya sabemos una forma correcta de hacer las cosas. Ellos están aprendiendo. Y es a eso a lo que nosotros vamos a querer llegar, que nosotros necesitamos explicarles a ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos que hagan y la razón por la cual queremos que lo hagan para que ellos realmente integren esa información en sus cerebros y puedan tener como un desarrollo más efectivo? ¿Listo? Entonces sigue, Landry, por favor. Aquí tenemos un punto muy clave cuando nos preguntan acerca de nuestros hijos, ¿cierto? ¿Nuestros hijos verdaderamente nos pertenecen? Esto es muy importante en el tema del vínculo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué queremos o qué vínculo queremos lograr con nuestros hijos? Obviamente un vínculo seguro, un vínculo que sea para ellos importante a la hora de desarrollarse como esos próximos adultos que vamos a tener, ¿cierto? Pero es importante el tema de pertenecer porque nuestros hijos siempre van a ser nuestros hijos, ¿sí? Siempre. Así estén chiquitos, adolescentes o sean ya adultos, siempre van a ser nuestros hijos. Pero nosotros debemos proveerles esas herramientas, ¿cierto? Proveerles, perdón, esas herramientas para que ellos puedan tomar decisiones por sí solos, porque a pesar de que son nuestros hijos, terminan siendo más hijos que nuestros, ¿no? Terminan en esa línea o en esa mitad en donde dicen como, ok, sí, yo soy tu hijo, pero soy también una persona individual, soy también una persona que necesita tomar sus propias decisiones, que necesita empezar a saber cómo puedo aprender a través de un error que cometo y qué necesito que mi papá o la persona que me cuida o mi mamá sea esa persona que me enseñe qué pasa, ¿cierto? En esas consecuencias, ¿qué oportunidad tengo yo de aprender? ¿Qué puedo sacar provechoso de ese error que cometí? Y necesitan ese acompañamiento, no necesitan de pronto ese señalamiento. Es que tú lo hiciste mal, es que todo está mal, ¿cierto? Y tal vez pasa porque aún en nuestra vida laboral eso nos pasa, ¿cierto? Que nuestros jefes a veces no tenemos esos jefes reflexivos que se acercan a nosotros a decirnos, ay, venga, usted es que sí, cierto, lo comprendo, es que tiene problemas en su familia, que tuvo recientemente una pérdida, sé que le estoy cargando mucho trabajo, ¿cierto? Es muy difícil encontrar ese tipo de jefe reflexivo. El que tenemos ahí es el que, bueno, ¿por qué no lo hizo? Lo tenía que hacer, usted ya sabe cuáles son sus responsabilidades. Y muchas veces nosotros cometemos esas mismas acciones con nuestros hijos, ¿cierto? Y se nos olvida por completo que todos tenemos el derecho de aprender, de equivocarnos, obviamente, y de aprender de esos errores. Con una compañía que me diga, claro, no lo puedo volver a hacer porque puede pasar esto, ¿cierto? El límite, pero también que ellos sepan como, ok, entonces esta es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, sigue, André, por favor. ¿Cómo entender esa separación con nuestros hijos? ¿Cierto? Porque ustedes dirán, pero Alejandro, estamos hablando del vínculo, ¿cómo así que esa separación? Pues sí, resulta que esta etapa de preadolescencia e inicios de ya la etapa completa de la adolescencia es crítica y es crucial porque allí vamos a ver todas las herramientas que nosotros utilizamos de crianza cuando ellos estaban pequeños. Ese va a ser ese puente que nos va a ayudar a tener un vínculo bien establecido con entre nuestros hijos y nosotros, o por el contrario, quebrar ese vínculo. Por eso esta etapa es tan crítica. ¿Hay una separación? Sí, hay una separación. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama individuación. En el momento en el que el niño, por ejemplo, el bebé de 2 años, empieza a decirnos a todos no, y empieza a decir, no, yo no quiero eso, o le empezamos a explicar como, pero es que tenemos que ir a bañarnos, ¿cierto? Y él empieza, no, no quiero.
o todo ese tipo de expresiones que las vemos también en la preadolescencia y es como, no, estoy en contra de alguna forma de lo que me estás diciendo, nosotros, pero ¿por qué nosotros entendemos ese no y ese espérate un segundo como un proceso de rebeldía? Para nosotros eso es rebeldía, porque se está rebelando ante lo que yo como papá o yo como mamá quiero decirle, ¿cierto? Y resulta que detrás de eso está es que ese individuo, ¿cierto? Está empezando a conocer que piensa diferente, que siente diferente y que actúa diferente a cómo lo hacen sus papás, que no es una extensión de sus papás, sino que es una persona independiente de sus papás, ¿cierto? Por eso muchas veces podemos ver que el preadolescente o el adolescente empieza a decir como, no, ¿cierto? Empieza a decir como, yo pienso por el contrario de esto. Entonces uno empieza por allá, ay Dios mío, pero este muchacho, porque siempre me quiere llevar la contraria, ¿cierto? O hay un ejemplo muy típico y es, por ejemplo, mamá, entre la blusa azul y la blusa roja, o sí, ¿cuál es la que te gusta más? ¿Cierto? Entonces decimos como, no, me gusta más la roja, y luego lo vemos con la azul puesta. Y es como, pero ¿por qué me pregunta si va a ser lo contrario a lo que me dice, ¿cierto? Porque están buscando su identidad. Están así tal como me lo dice mamá, así tal cual como me lo dice papá, así no lo quiero. ¿Por qué? Porque están buscando su propio camino. Ahí que es importante que nosotros les demos las herramientas para que ellos puedan atravesar las situaciones, ¿cierto? Sin necesidad de que nosotros estemos ahí. Pero es que lo tienes que hacer porque yo lo digo, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá, ¿cierto? Porque eso les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro, porque no hay acompañamiento allí, porque no hay reflexión allí, porque no siento que me estén apoyando ni validando mi proceso de individuación, mi proceso de independencia. Entonces, sí se genera una separación que fortalece el vínculo, dependiendo de cómo lo hagamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver. Ahí entonces nos tenemos que preguntar lo siguiente. Perdón, André, vuélvete un momento. Gracias. ¿En serio conozco a mi hijo? ¿En serio conozco a mi hija? Preguntémonos eso internamente. Entonces aquí nos van a decir, lo que nos va a ayudar, ¿cierto? Esa lupa que nos va a ayudar a amplificar estos detalles que se nos pasan a veces a nosotros como papás, ¿cierto? Esta lupa, entonces, ¿cuál va a ser el temperamento? Nosotros tenemos que empezar a saber cómo actúan, cómo sienten, cómo piensan nuestros adolescentes según su personalidad, que es lo que tenemos más cercano, ¿cierto? Entonces, ahí sí, sigue. Vamos a ver los 4 temperamentos de una manera muy breve para que los podamos tener en cuenta y sepamos que dependiendo del temperamento, no todas nuestras reacciones van a ser positivas, no todos nuestros estilos parentales van a ser positivos. Esa es la razón por la que si nosotros tenemos un hijo adolescente y un niño pequeño o tenemos los niños de la misma edad, ¿cierto? Podemos ver que lo que nos funciona con uno nunca nos va a funcionar con el otro, porque son personas diferentes, ¿cierto? Porque tienen características de personalidad diferentes, se expresan de manera diferente, sienten diferente, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el primero, es el hijo colérico. Es este adolescente que generalmente está irritable, ¿cierto? Lo vamos a encontrar todo el tiempo como con esta sensación allí de que estoy furioso y eso digamos que lo empezamos a ver. ¿Cómo sabemos que no solamente es desregulación por su proceso de etapa natural del adolescente donde todo el tiempo están cambiando de emociones? No, sabemos que es un rasgo de personalidad cuando desde chiquito se ponía súper furioso cuando algo le disgustaba, ¿cierto? No, sí, es que él siempre ha sido como bravo. De eso cuando nos preguntan, ¿verdad? Entonces, es ese hijo que sí, pues de alguna manera es extrovertido, pero es muy susceptible frente a ciertas cosas que nosotros le decimos o que hacemos con ellos, ¿cierto? Es una persona o es un adolescente que sabe aparentemente lo que quiere, es una persona determinada y es directo. También, pues es ese adolescente que se cree mejor que nosotros, ¿cierto? Que si nosotros le decimos algo, no mamá, eso no es así, eso así como tú lo piensas, ven y te explico, yo te explico cómo es. Es ese adolescente que cree tener la razón siempre, ¿verdad? Y también
es pues ese adolescente que por sus características de personalidad y por ese deseo de siempre saber más que los demás es un poquito arrogante, ¿verdad? Ese es el colérico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el sanguíneo. Es ese hijo que literalmente tiene ese alma de recreacionista, que es el alma de la fiesta, que donde llega es un chiste para todo y toda la familia siempre lo tiene muy presente porque venga el animador, el que nos salió como para eso del teatro, el que le gusta como expresarse de cierta manera, ¿cierto? Generalmente este adolescente siempre está feliz, parece que no le teme a nada, ¿no? Él va con toda, es supremamente impulsivo, es distraído, ¿cierto? De pronto, no le va tan bien en el colegio, pero eso sí, las reuniones es como su hijo es el que más hace reír en las clases, ¿cierto? Es ese adolescente puntual, el que desde pequeño pues siempre nos hizo pasar penas porque era súper imprudente, ¿verdad? Entonces, ay mamá, pero tú dijiste que tal cosa y uno, no, enfrente de las reuniones familiares o las reuniones con amigos, ¿sí? Y el que a veces pues también, digamos que subestima un poco los detalles de las cosas, no tiene una profundidad para expresarse, sino que pues ve las cosas de manera un poco superficial. Sigue, André, por favor. Ahora entonces nos cambiamos a los que ya no son tan alegres ni tan extrovertidos. Tenemos ese hijo flemático, ¿cierto? El que parece ya como, es que mi hijo parecía un viejito, ¿cierto? Parecía un adulto mayor porque todo el tiempo está ahí como encerrado, como que es de muchas rutinas, como que es el que se levanta primero que uno y lee el periódico, ve las noticias, ¿sí? Es ese hijo que tiene esas características puntuales, que también duerme mucho, que es muy sedentario, que come mucho, ¿cierto? Es ese adolescente que generalmente pues se pasa al otro lado, es introvertido, ¿sí? Y por lo tanto es callado y a veces también tiene pereza casi todo el tiempo, ¿cierto? Es ese hijo que tenemos allí que no sabemos cómo, mi hijo, despiértese, por favor, necesitamos que se active un poquito y que entienda lo que queremos decirle, porque sí, va ahí, pasito a pasito, como que la vida me lleva, ¿cierto? Ahora sigue, André, por favor. Tenemos el hijo melancólico. Ese que de pequeños así, ay no, es que él desde pequeño eso pasaba una mosca y ya se me ponía a llorar, ya se me ponía triste, no sé qué hacer, ¿cierto? Es ese adolescente sensible, el poeta, ¿sí? Ese que te saca unas expresiones que son dignas de un libro, ¿sí? Porque está, mejor dicho, conectado con esa esencia y conectado con la transformación, ¿sí? Es muy servicial, es un hijo que es muy, muy servicial. Por supuesto, también es introvertido. Desafortunadamente puede tener ciertas características que es como que todo el tiempo se está quejando de todo. Se queja del colegio, se queja de por qué tiene que ir a ese curso los sábados, se queja de que por qué tiene que salir los domingos, que se quiere mejor quedar en casa, ¿cierto? Que no le ve como esa emoción a muchas cosas. A veces es muy pesimista, ¿sí? Es eso que uno va con toda la energía y, hijo, mira qué pasó esto, y él no responde como, no, mamá, pero eso seguro va a salir mal. Ya te acordarás de mí, ¿sí? Es este hijo que a veces tiene como esa sensación todo el tiempo, y el hijo melancólico tiende a ser muy dependiente, muy, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver por qué esto es importante. Sigue, André, por favor. Entonces acá, vamos a ver ahora, ya vimos cómo pueden ser cuatro formas muy puntuales en las que vemos a nuestros adolescentes, ¿cierto? Por eso es importante, como yo les decía al principio, ¿qué pasa con cómo sé yo que esto no es la etapa de la adolescencia, sino que son rasgos de personalidad? Son rasgos porque siempre hemos identificado eso en ellos, porque nosotros sí efectivamente nos encontramos, yo creo que con todas esas, con que es colérico, sanguíneo, flemático y melancólico, todas en un mismo día. Y yo soy como, pero ¿qué pasó? Pero no, cuando es así, ¿cierto? Dentro del proceso de adolescencia es porque está cambiando cognitivamente, está cambiando hormonalmente. Y no es porque él se levante y diga,
hoy se la quiero hacer a mi mamá, hoy se la quiero hacer a mi papá, no me voy a levantar, le voy a contestar feo, voy a estar irascible la mitad del día y la otra mitad voy a estar con toda la energía del mundo y eso, mejor dicho, voy a hablar hasta que me canse, ¿sí? No es que ellos se levanten con esa intención, sino que por su proceso de desarrollo, el cerebro está regulando todavía muchas cosas y hormonalmente esa segregación que interna, ¿cierto? Va a hacer que yo todo el tiempo esté con picos. Entonces, que parezca una montaña rusa, un día estoy bien, al otro día mal, en un mismo día me pueden dar fácilmente 4 ataques de ira, ¿cierto? Entonces es diferente. Vamos a tener esas diferencias entre cuál es esa etapa, cuáles son las características de esa etapa y cuáles verdaderamente los rasgos de personalidad que caracterizan a mi hijo. Ya una vez teniendo eso claro, lo que vamos a ver ahora es qué clase de padres somos, qué estilos parentales manejamos, ¿cierto? Entonces tenemos 2 estilos, hay varios y a veces podemos ser ambos, pero marcados o el que domina generalmente son 2. Entonces, los padres A, ¿quiénes son esos padres A? Esos padres que seguramente por el contexto laboral en el que están, por la carga que tienen todo el tiempo, por cumplir sus proyectos, sus metas, todas sus cosas, un hijo que llega a sus vidas de pronto no es de alguna forma como ese aspecto de nuestra vida al que le prestamos como una total atención, ¿cierto? Entonces a veces nos puede pasar que como vemos en la primera imagen, ¿cierto? Nos vemos más tarde, hijo. Entonces es ese hijo que de alguna forma estuvo cuando pequeño criado así por el tío o por el abuelito, porque nosotros siempre estuvimos todo el tiempo como ocupados en nuestros proyectos y no lo dejamos en la casa del tío o no lo dejamos en la casa del abuelo. Entonces digamos que muchas veces nos puede pasar como, ay, pero Alejandra, o sea, entonces ¿con quién más dejaba el niño, cierto? Si es que es el cuidador, yo tenía que salir a trabajar. Sí, pero a estos papás a los que me refiero son esos papás que dicen, ya puede estar solo, ¿sí? Ya lo voy a dejar ahí, yo tengo que irme de viaje o tengo que ir a hacer otras cosas, ¿sí? A veces podía incluso sonar un poco cruel, porque, no sé, las personas decían como, venga, pero llévelo, ¿sí? Pero no, a veces como que nos encartaba un poquito. Seguramente todos hemos tenido esa sensación en algún momento, ¿verdad? Lo otro es que son esos papás que quieren desde el momento número 1 que sus hijos sean súper independientes, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con esos papás que les decimos como, sí, tú empaca tu lonchera o tú, digamos, con tu uniforme, alístate tú solo, o sí, también digamos como esos procesos que queríamos que ellos fueran más autónomos porque querían que volaran rápido porque nosotros no teníamos el tiempo, ¿cierto? Entonces, eso pues nos puede pasar en algunas ocasiones. Es como, ay, Dios mío, ¿por qué no crece rápido? ¿Por qué no tiene rápido como las habilidades para yo poder desligarme? ¿Cierto? Lo otro, por ejemplo, son ese tipo de papás también que tenemos o tuvimos esa experiencia con nuestro hijo cuando era pequeño, de que lo llevamos a visitar un colegio, ¿cierto? Y entonces nuestro hijo por ahí con 5 años, 6 años, nosotros entonces nos acercábamos y le decíamos, ¿qué te pareció el colegio? Esperando obtener una respuesta coherente de un niño de 5 años, ¿verdad? Entonces el niño decía, no, no me gustó. Y nosotros nunca validamos porque el niño decía que no le había gustado, ¿cierto? O sea, nosotros decíamos como, ah, bueno, él ya dijo que no le gustó, entonces se toma así la decisión. No, ahí es cuando nosotros decimos como, bueno, el adulto de esta relación soy yo. Yo soy la persona, ¿cierto? Que sabe qué es mejor para mi hijo. Y aunque a veces pareciera que todas estas cositas le van a ayudar mucho a nuestros hijos a que sean autónomos, a que sean independientes, ¿cierto? A que todo el tiempo tengan como esta iniciativa por sí solos, que piensen por sí solos. Esa es nuestra intención. Sin embargo, cuando los niños se sienten sin ese acompañamiento, pueden realmente tener muchas dificultades en su autoestima. Creo que nos están escribiendo por el chat, Lady. Ya, perdón, no me abría el micro. Sí, el señor Carlos Restrepo nos comparte, pues en mi casa Sarita a veces es como querer tener la razón y mi hijo David es algo colérico a veces. Me empiezan a identificar un poco cómo son Sí. sus hijos en casa.
Ujú. Son estas características de personalidad puntuales. ¿Y qué tienen que ver esas características de personalidad con este escenario de estilo parental? De alguna forma que es un poco más flexible, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Resulta que nosotros, o sea, el punto clave de la crianza, ¿verdad? Es saber cuándo nosotros tenemos que soltar, ¿sí? Tener ese equilibrio entre cuándo debemos soltar y cuándo debemos retener. Los tipos de personalidad que son coléricos y que son sanguíneos son niños que desde la cuna ya tienen alas. O sea, ese niño ni siquiera aprendió a gatear, no. Él ya estaba corriendo, caminando en un tiempo que uno dice como, bueno, se saltó como esta etapa, sí, es ese niño que siempre ha querido hacer las cosas por sí solo, que es independiente desde que nació, eso sí, nosotros ahí como que no estuvimos como teniendo todo el tiempo que decirle qué hacer, porque era muy activo, ¿cierto? Todo el tiempo quería estar haciendo algo. Por el otro lado nos encontramos con los flemáticos y los melancólicos, que son esos niños que van ahí, que los lleva a la vida, ¿cierto? Y que nosotros antes decimos como, Dios mío, pero si debió gatear hace como 3 años porque todavía está ahí acostado, ¿cierto? O sea, son cosas que uno dice, son diferentes tipos de personalidad. Y especialmente este estilo parental, ¿cierto? Lo que va a hacer con nosotros es que realmente llega un punto en el que los que son, por ejemplo, sanguíneos y los que son coléricos, sí, ellos caminan solos, ¿cierto? Pero eso les va a hacer daño a ellos porque al no sentirse respaldados, al no sentir ese acompañamiento, van a estar sumidos en un ambiente de inseguridad. ¿Sí? Eso no les va a permitir tener como la certeza de qué es lo que se está haciendo, ¿cierto? Nos están escribiendo por el chat, Lady. Sí, Aleja, es un comentario, como lo menciona Alexandra, un espacio publicitario, entonces puedes continuar. Aunque la señora Angélica Peña nos hace el comentario, mi hijo tiene una mezcla de todo. Hay momentos en que uno se hace más evidente que otra, pero no hay una que lo identifique en su totalidad. Ujú. Listo, entonces ahí también, pues recordemos nuevamente, nosotros por la etapa del desarrollo seguramente podemos mirar o revisar como mi hijo son las 4 personalidades. Tengo una persona con personalidad múltiple en mi casa, no sé qué voy a hacer porque un día está bien, al otro día está mal, ¿cierto? Pero hay unos rasgos muy característicos de personalidad que se vienen dando desde que ellos son pequeños. Entonces, como lo mencionábamos al principio, no, sí, es que mi hijo siempre ha sido un poquito bravo. Él a veces se pone como de mal genio, ¿cierto? O por el contrario, es el hijo como, no, ese niño duerme. Él siempre ha sido así, dormilón toda la vida, ¿verdad? O ese niño siempre, siempre, mi hijo siempre ha llorado por todo, ¿verdad? Así es como nosotros podemos empezar a identificar eso, porque en la adolescencia, como ya lo habíamos mencionado, estos cambios todo el tiempo fluctúan, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar con ese circuito que a veces para nosotros es un poco extraño, en donde, ok, mi hijo tiene muchas emociones al mismo tiempo y no sé cómo acompañarlas, ¿verdad? Entonces, como les estaba contando, para los que son sanguíneos o para los que son coléricos, este estilo parental pues es un poco complejo, por lo que ya les mencioné, ellos son independientes, pero también necesitan límites. También necesitan saber que nosotros estamos allí para acompañarlos y para decirles como, ok, entiendo que tú quieres tomar tus decisiones, sin embargo, hago la reflexión frente a las consecuencias que pueden tener esas decisiones para él, porque eso es lo que necesita un sanguíneo y un colérico, porque a pesar de que siempre los hemos visto que vuelan y que las cogen en el aire, de pronto en estos momentos pues también pueden cometer muchas equivocaciones. Y si nosotros los dejamos de pronto a su suerte por estar pensando que estamos promoviendo su autonomía, entonces es allí cuando pasan muchas cosas que no queremos, ¿verdad? Por otra parte, el hecho de nosotros tener hijos flemáticos o melancólicos con este tipo, con este estilo parental, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que se sientan completamente abandonados. ¿Sí? Se van a sentir completamente abandonados. Ellos no tienen la fuerza por su tipo de personalidad de empezar a tomar esas decisiones solos, ¿sí? Entonces, a unos porque hay que retenerlos un poquito y a otros porque hay que acompañarlos y decirles como, ven, esto es lo que necesito que hagas, ¿sí? Porque lo van a necesitar más que lo que va a necesitar un sanguíneo o un colérico, ¿cierto? Entonces aquí dice, es el niño
en este estilo parental, es el niño el que se termina adaptando a nuestras ocupaciones más que nosotros adaptándonos a ese hijo o adaptando esas ocupaciones que tenemos a nuestro hijo. ¿Listo? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, es el hijo que madura antes de tiempo, ¿cierto? Sobre todo en los que son coléricos o sanguíneos, es ese hijo que maduró antes de tiempo y que tal vez no le pude proveer todas las herramientas necesarias para que hiciera las cosas de una manera mejor, ¿cierto? Entonces, sigue, André, por favor. Entonces, antes de continuar, me parece muy importante que tengamos presente esto. ¿Cuál es el propósito de saber qué clase de padres somos, cierto? Ay, pero no, Alejandro, ¿usted por qué me está como llegando así tan profundo? ¿Por qué quiere saber o revisar yo cómo estoy haciendo las cosas, cierto? El propósito de eso, ¿qué es? ¿Es culparme por no haber hecho de pronto las cosas como usted las está diciendo? ¿Es responsabilizarme? ¿Es atacarme? ¿O es mirar cómo hay otros padres que sí lo pueden hacer mejor que yo? En realidad no. En realidad, el propósito de saber qué tipos de padres hemos sido y estamos siendo es precisamente para entender que todo el tiempo nosotros, uno, tenemos la capacidad de aprender, ¿cierto? Y segundo, siempre podemos ser mejores. Con lo que tenemos, con las herramientas que tenemos, siempre podemos ser mejores. Y no es desviar nuestra mirada de ese error, es desviar nuestra mirada de esa culpa que nos implica el de pronto no haberle dado un abrazo cuando era chiquito y él lo necesitaba, es desviar esa culpa frente a qué cosas tengo que hacer yo ahora para poder ayudarlo y acompañarle, porque a veces no sé cómo, ¿cierto? Es desviar nuestra mirada y enfocarnos en yo qué puedo aprender para hoy, transformar o empezar a transformar esos procesos que quiero tener con mi hijo, ¿cierto? Es básicamente eso. Entonces vamos a ver unos videos para que podamos entender un poquito los padres del tipo B, ¿cierto? Los otros padres. Carmen Dos Santos, ¿verdad? Sí, Cuénteme, Carmen, ¿por qué usted sobreprotege a su hijo? debe haber un malentendido. Yo no lo sobreprotejo. Mire que tenemos pruebas, Carmen. Colabore. Gracias. Veamos qué tenemos por acá. Mire los detalles de las fotos. Coderas, rodilleras. ¿Y estas rueditas? Yo todo eso no sé dónde lo sacó. Acá tengo las coderas. Y la boleta. Las pagó con su tarjeta. 3 cuotas. ¿Hacía mucho frío cuando sacó esta foto? Confiese, Carmen. Estaba fresco y me pidió para salir a jugar con los amigos. Estaba helado. 32 grados hacían, Carmen. 32. Es que estaba helado ese día. La estamos vigilando hace rato. Mire que su marido ya confesó, ¿eh? Carmen, perdón, no sabía que no podía decir nada. Discúlpame. Míreme a los ojos. Si usted está dispuesta a colaborar, nosotros podemos ayudar. Sos sobreprotector, admitilo. Por suerte Anda es perfecta para vos. Porque en nuestro policlínico central, tus hijos menores de 14 años reciben consultas médicas, medicamentos y exámenes sin costo. Además, tenés médico a domicilio para todo. Entonces, ya creo que nos vamos dando un poquito la respuesta frente a qué tipo de padres es el tipo número B, ¿cierto? Un poquito sobreprotectores, como lo vemos en la imagen. Entonces, cambiemos de pronto un poco el niño con el peluche con un adolescente ya con principios de barba, ¿cierto? Un poquito desarrollado, metido dentro de esa burbujita o dentro de esa cúpula de cristal, ¿verdad? Con nuestra mano ahí sobrepuesta. Ahí no le va a pasar nada, nadie me lo va a tocar. Eso, mejor dicho, si yo lo dejo libre, eso me va a probar drogas. Si le dejo hacerse un piercing, entonces al otro día va a querer 1000 tatuajes en el cuerpo, ¿cierto? Entonces ahí ese es el tipo que queremos ver. Ahora vamos a ver un video de es como el tráiler de una película. Feel really close to you. So where do you see us going?
Well, tonight I see us going back to my place. Trent, as long as you're up, son. Oh, come on, Pop. You two have fun. You live with your parents? Is that a problem? His parents want him out. He's 35 years old. He still lives at home. That is not normal. I've lived upstairs since I was 3. It's gonna take a stick of dynamite to get me out of my parents' house. And there's only one person for the job. I am a professional motivator. For many young men, self-esteem develops during a romantic relationship. So, I simulate one. Can we have a drink tonight? I can have your son moved out of this house by June 15th. Hallelujah! Take it you like Japanese food. Oh, I love it. I'm also going to order a huge dessert, drink too much, and maybe talk about my old boyfriends. Does that intimidate you? Oh, it's not easy. For starters, you could make life a little more difficult for him. Your bathroom needs cleaning? When you're done with the rubber gloves, turn them inside out. Something's wrong with your mom? Can I have a minute alone with him? Oh, emotional crisis day is so critical. Totally bonds us. What's his real name, anyway? I don't know. I just clean their teeth and chop off their... I had a nice time. I did too. Good night. Good night. This February, I'm in uncharted waters here, boys. the ultimate professional What's going on? Listo, André, entonces si quieres para ahí el video. Resulta que para los que no se han visto la película, esta película se llama Soltero en Casa y tiene que ver con un hombre de 35 años que aún vive con sus padres, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos dicen, venga, esto creo que no es normal. Bueno, sobre todo el papá, la mamá estaba muy aferrada a su hijo y contratan una persona para que se case con él y lo saque de la casa porque ellos ya necesitan vivir de alguna forma sus últimos días tranquilos, ¿cierto? Sin tener que estar cuidando a un hijo que ya es adulto. ¿Bien? ¿Por qué lo mencionamos en esta sección de los padres B? Resulta que, primero, si entonces nos vamos a los tipos de personalidad que estábamos viendo, imagínense un padre sobreprotector con un hijo sanguíneo o colérico. Se vuelven locos porque toda su vida han tenido estos procesos independientes de una manera natural y estar bajo la protección todo el tiempo y no tener como la posibilidad de salir y explorar el mundo y de tomar decisiones, obviamente haciendo un acompañamiento con sus padres, sino que más bien se sientes como represado, como reprimido, como que no se puede liberar. Esto en la adolescencia es crucial. Porque si nosotros identificamos que tenemos un hijo, un adolescente sanguíneo o un adolescente colérico en casa, esto va a quebrar el vínculo, ¿sí? Porque va a empezar a presentarse una cantidad enorme de conflictos en la casa porque mamá no quiere que yo salga, pero yo necesito salir a tener una interacción social porque necesito aprender de esa interacción, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo son esos papás que chocan con los hijos. Yo les voy a contar una historia de la vida real, en serio, y es de una persona, de un hijo que tiene una personalidad, es colérico, ¿sí? Es colérico y tuvo una madre sobreprotectora, ¿sí? Entonces todo el tiempo chocaban un montón, la adolescencia fue desastrosa, o sea, esa adolescencia fue terrible porque todo el tiempo estaban como con esta situación de poder, de yo lo voy a hacer porque yo quiero y no, tú no lo vas a hacer porque yo soy tu mamá. Entonces atravesaron como esa etapa de la adolescencia y esto tuvo como consecuencia que este hijo se casara con cualquier persona de alguna forma, o sea, no evaluara como bien la situación solo para marcharse de la casa. Y hoy en día el vínculo entre estas dos personas pues está quebrado, ¿sí? Y es allí donde nosotros tenemos que ver qué pasó, ¿sí? Porque hoy en día el hijo no tiene esa conciencia de decir, venga, voy a llamar a mi mamá a saber cómo está, ¿sí? Sino que se fue inmediatamente de la casa,
¿sí? ¿Por qué? Porque tomaron decisiones para desligarse. O sea, nosotros no les permitimos ese periodo de flexibilidad, ¿sí? Donde, claro, los dejábamos tomar sus decisiones, pero acompañábamos, sino que estuvimos todo el tiempo ahí encima, criticándolos tal vez por todas las decisiones que tomaban, ¿sí? Y eso hace que ahora esta persona que ya es un adulto, entonces no tenga esa conciencia de decir, uy, sí, yo voy a preguntarle a mi mamá, porque lo que va a tener en su cabeza es, ¿para qué voy allá si va a empezar con, ay, pero ¿por qué hizo esto? ¿Sí? Eso quiebra el vínculo. Y los padres sobreprotectores con hijos flemáticos o con hijos melancólicos, entonces va a tener esta consecuencia de que se formarán hijos aún más codependientes e inmaduros, ¿sí? Es el hijo que tal como lo vimos en Soltero en Casa, en este fragmento de esta película, lo vamos a tener por allá hasta los 50 años con nosotros y algunas personas dirán, no, pero bueno, mejor, ¿cierto? Sobre todo las mamás o los papás que son sobreprotectores, mejor que esté aquí con nosotros así no le pasa nada. Y efectivamente, no va a pasar nada con él, no va a vivir una vida plena, no va a pasar nada. La vida le pasó así como por el ladito y él ni siquiera se dio cuenta. Y creo que todos los que estamos aquí concordamos en que no queremos eso, ¿cierto? Nosotros queremos que ellos aprendan, claro, a ser independientes, pero estableciendo nosotros límites claros y normas claras, ¿sí? Para que ellos sientan que sí los estamos acompañando, pero que también respetamos ese proceso de individuación, ese proceso de independencia, de separación, ¿sí? Para que ellos puedan construirse como seres humanos. Entonces, sigue, André, porfa. Entonces, aquí, nosotros todo el tiempo estamos fijándonos metas, ¿no? Lo hablamos al principio con este tema de la pandemia, todos los proyectos que teníamos y nosotros estamos siempre pensando, bueno, quiero hacer esto, laboralmente me proyecto de esta manera, ¿cierto? Algunos son demasiado organizados y entonces tienen metas a corto, a mediano y a largo plazo y todo así súper establecido, pero nosotros a veces desviamos la mirada de nuestros hijos y el punto aquí es, haz de tu hijo tu mejor proyecto, ¿sí? ¿Por qué un proyecto? ¿Por qué hablamos de un proyecto con nuestros hijos que podría sonar así como un poco frío, ¿cierto? Porque los proyectos lo tenemos más en el contexto laboral o personal. ¿Por qué hacerlo como, o sea, su principal proyecto? Porque en un proyecto nosotros tenemos que empezar a revisar cómo hago cosas ahora para que más adelante esto salga bien. Tal cual así tenemos que hacer con nuestros hijos. Debemos verlos como nuestro mejor y más importante proyecto, porque así nuestra mentalidad cambia, como al principio cuando les mencioné lo de qué era disciplina para ustedes, cuando nos enteramos en ese momento de que disciplina ahora va a tener una relación en mi cabeza de aprendizaje y no de castigo, asimismo es con el proyecto. Ahora voy a empezar a ver a mi hijo como mi mejor proyecto. ¿Qué pasos estoy dando ahora para yo poder acercarme a él y efectivamente lograr que más adelante él sea un adulto como todo lo que queremos nosotros, responsable, con valores, independiente, pero con nuestro vínculo, con el vínculo como lo queremos, ¿verdad? Sigue, André, por favor. Ahora entonces, quiero que se fijen muy bien en esta imagen. A mí me parece muy tierno, pero más allá de eso es qué vínculo y que se hagan la reflexión interna, qué vínculo ustedes esperan tener con su hijo, con su hija. Y les voy a hacer una demostración en este momento de cómo yo pienso que deben ustedes empezar a ver el vínculo, ¿cierto? Aquí yo tengo, no sé si se está viendo, pero es un hilo, ¿cierto? Cuando yo soy un papá que de pronto lo dejo, por así decirlo, con estos procesos autónomos, pero no garantizo un acompañamiento. Cuando él toma sus propias decisiones, pero necesita de mí, yo no estuve porque él puede solito. Cuando me lleno de estos pensamientos, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el vínculo? Se rompe, ¿verdad? Porque es demasiado frágil el vínculo. Nunca realmente me tomé o me di la tarea de acercarme a mi hijo a preguntarle, ven, pero ¿será que sí sientes que estás haciendo las cosas bien? ¿Por qué? Cuéntame. Nunca me acerqué a protegerlo, a darle las recomendaciones que como adulto yo sé, ¿cierto?, que son efectivas para que él no cometa ciertos errores, ¿cierto?
Yo cuando tengo ese tipo de vínculo, esto pasa, ¿sí? Por el contrario, entonces sí me dediqué toda la vida a hacer como en el video, que le puse chaquetas y mejor dicho, eso, protección al máximo cuando estaba haciendo 35 grados de calor, pero era porque de pronto un vientecito podría, mejor dicho, enfermármelo terriblemente, ¿cierto? Cuando soy ese padre que tiene al hijo en esa burbuja y que no lo dejo como salir de ahí, que no lo dejo explorar sus capacidades, sus habilidades, me encuentro con un vínculo así, con un vínculo como una cuerda. Eso es inflexible, eso mejor dicho, tenemos ese vínculo ahí y ¿qué estoy haciendo? Estoy atándolo. ¿Sí? No lo estoy dejando volar, no le estoy permitiendo, mejor dicho, si el otro se rompía fácilmente, este lo estrangula, este lo estanca, no lo deja avanzar, no le permite ser un adulto coherente, un adulto con habilidades necesarias, pero aún teniendo el vínculo, no le permite eso, sino que le quita las alas, le corta esas alas para volar. ¿Qué vínculo es al cual nosotros queremos llegar? ¿Cierto? El vínculo que nosotros queremos tener con nuestro hijo es el nylon, ¿sí? Porque si ustedes han utilizado nylon, esta vaina no se rompe con nada, literalmente, pero es flexible, ¿sí? Tiene una capacidad de moldeamiento. Ese es el vínculo que nosotros queremos lograr con él. No se va a romper. Él puede estar en París, en Francia, puede estar en la China estudiando y me va a llamar a decirme cómo está, porque yo procuré estar ahí acompañándolo en su adolescencia, en su preadolescencia, para que tomara las decisiones correctas, sin imposiciones, sino haciéndole saber que respetábamos su proceso individual como persona, pero, ¿sí? Siendo flexibles y nunca dejando que ese vínculo se pierda. Creo que todos queremos llegar a ese tipo de vínculo, ¿no? Y sigue, André, por favor. Y bueno, pues papás, me encantó estar con ustedes en este espacio. Espero que de verdad todo lo que vimos les ayude a ustedes a identificar qué clase de adolescente tienen en esa casa. Si es el que se pone bravo por todo o es el que está triste por todo, ¿cierto? Que empecemos a identificar eso. ¿Para qué? Para acercarnos a ellos de la manera correcta, ¿cierto? ¿Y cuál es mi papel? ¿Cuál es mi estilo parental? ¿Yo soy demasiado sobreprotector o estoy siendo tal vez demasiado punitivo, ¿cierto? ¿Qué clase de padre estoy siendo? Y eso, ¿cómo se la lleva con el tipo de personalidad que tiene mi hijo o mi hija, ¿cierto? Para que nosotros podamos saber cuáles son las consecuencias que puede generar el que yo sea sobreprotector con un sanguíneo o con un flemático, ¿cierto? Y más allá de eso, es cómo nosotros podemos, a través de esa identificación, fortalecer ese vínculo. Es entenderlos a ellos, pero más que eso, es primero entendernos a nosotros mismos. De eso se trata la disciplina consciente. Es disciplina consciente porque efectivamente nos permite a nosotros como adultos saber nosotros, venga, si yo cómo reacciono ante esta situación, si yo tuviera ese nivel de estrés, ¿qué es lo que estaría haciendo? Nosotros muchas veces caemos en ese, de pronto, error de decir como, pero es que a este niño no le toca hacer nada o maximiza un montón los problemas. El niño dice como, tengo que hacer este proyecto final y ahora ¿qué voy a hacer? Y mejor dicho, parece que se le cayera el mundo y nosotros todo el tiempo lo invalidamos. Ay, pero es solo un proyecto. ¿Qué tal? Porque mira, esa frase ha estado en nuestra cultura desde siempre. ¿Qué tal a usted le tocaran las responsabilidades que a mí me tocan? ¿Qué tal a usted le tocara traer el pan a esta casa? ¿Qué tal usted tuviera que hacer todo lo que tengo que hacer yo? Y empezamos a comparar nuestras responsabilidades con las de él. Pero resulta que en su etapa del desarrollo, él no es que maximice las situaciones, es que su preocupación más grande efectivamente es esa. Y nosotros ahí es cuando tenemos que entrar a validar esa emoción que él está teniendo, ¿sí? Así como nosotros tenemos un proyecto para entregar pasado mañana y llevamos la mitad porque tenemos demasiado trabajo y eso nos causa estrés, sí podemos comparar nuestro estrés de ese momento con el estrés que siente nuestro hijo. Entonces, más allá de que entendamos como, no, si él es adolescente y está en esa etapa donde todo le parece mal, más allá de eso es conectar. Yo, ¿cómo me estoy acercando a él? ¿Cómo estoy conectando con mi hijo, mi hija, preadolescente, adolescente, para saber a dónde quiero llegar, ¿sí? Para saber qué es lo que quiero que él tenga, ¿sí?
o sea, para las habilidades que tenga para el día de mañana, ¿sí? Para solventarlas. Entonces, eso es muy importante, papás. Yo creo que felicitarlos, ¿sí? Por estar aquí, por querer, obviamente, adquirir nuevos aprendizajes, adquirir nuevas herramientas para poder, pues, manejar o saber manejar ciertas situaciones, ¿cierto? Me parece muy, muy interesante que ustedes quieran hacerlo, que tengan esa disposición y los felicito a todos y creo que todos se deben un aplauso y un abrazo gigante. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, ¿sí? Y no es mirar, como les decía hace un momento, hacia el error, sino mirar qué es lo que podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que podemos hacer hoy para cultivar esa esencia y para fortalecer el vínculo con mi hijo y con mi hija? Ese es el propósito. ¿Qué estoy haciendo hoy? Ya lo que hice, ya lo hice, ¿sí? ¿Qué puedo hacer hoy para cambiar eso? ¿Cierto? Sin culpa, sin reproches, sino diciendo sí, sí soy una super mamá, sí soy un super papá, estoy haciendo las cosas bien, quiero acompañarte en ese proceso, ¿cierto? Entonces, me parece que sí deben felicitarse y espero que este espacio haya sido pues un espacio de mucho aprendizaje, donde se hayan sentido bien, donde se hayan sentido acompañados también de parte de nosotros como colegio, porque ustedes no están solos, ¿cierto? No es como, ah, sí, no, eso es responsabilidad suya ese niño, o sea, usted verá qué hace en la casa. No, nosotros estamos aquí para acompañarlos también. Entonces, espero que hayan disfrutado mucho de esto, que tengan un excelente sábado. Por favor, no se olviden de diligenciar el formulario de asistencia y allí también van a encontrar unas preguntas relacionadas con con la retroalimentación de este taller. Listo, le doy paso a Lady. No sé si quieres decir alguna otra cosa. No, agradecerte, María Alejandra, por este espacio. Creo que tanto los padres de familia como nosotros nos llenaste de mucha información muy valiosa en construir. Como lo mencionabas, pues es un trabajo en equipo en función de la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes que están en el colegio personalizado Renfort. Entonces, agradecerle también a todas las familias por regalarnos y regalarse también este espacio de construcción. Y adicional, para que revisen de pronto esa información que les dejé sobre el Open House, que estamos en admisiones, que hayan podido de pronto revisar esa información que estuvimos compartiendo durante la charla y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que estén muy bien, papás. Muchas gracias. Chao.